Bienvenidos a Senderos. Saludos y bienvenidos a Senderos, programa de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Les habla Yamilka Maldonado. Y este es su hermano y amigo, el Padre Ángel Dávila. Y hoy, domingo 18 de septiembre, tenemos un maravilloso programa con mucha información, entrevistas y entretenimiento. Eso es así. Para la Mesa de la Palabra estamos en ella y tenemos como invitado al reverendo Padre Brian Vélez. El Padre Brian es vicario de la Iglesia El Buen Pastor en Fajardo. Así es, y en la entrevista nos acompaña la doctora Ivonne Vega. La misma seguirá tocando el tema sobre la viruela del mono. Recordamos que la doctora Ivonne estuvo con nosotros en otros programas. Así es. Hablando de este mismo tema, pero se nos quedó unos temas importantes, educativos, ¿no? Porque sabemos muy poco sobre lo que es la viruela del mono, pero ella está nuevamente con nosotros para aclararnos todas nuestras dudas. También tenemos en la entrevista interna con el Padre Francisco Morales Colón. El Padre Francisco es capellán del Hospital Centro Médico San Lucas y nos viene a hablar sobre el 7º Foro de Capellanía. Cuándo se va a celebrar, dónde se va a celebrar y cuál es el tema que van a estar hablando en este foro maravilloso que por 7º año consecutivo se está celebrando. Así es, y tenemos la visita de la pastora Marinés Santiago. La misma nos va a estar hablando sobre cómo Jesús se relacionaba con las mujeres. Eso es interesante porque en el Centro de Retiro de Conferencias San Lucas, de Centro de Retiro y Conferencias San Justo. Ahí estamos celebrando los conversatorios teológicos pastorales y es importante que estamos invitando a diferentes personas. La pastora Marinés es pastora de la Iglesia Discípulos de Cristo y está hablando sobre el tema de cómo Jesús relacionaba con las mujeres. Así que en esos 5 minutos restantes vamos a estar hablando un poquito quién es ella y por qué está hablando de todas estas cosas. Así que para que usted obtenga más información y tome notita, quédese pendiente a esos 5 minutitos y al programa entero. Completo, sí. Así que esto y mucho más en Senderos. Continuando con Senderos, mis hermanos y hermanas, este es el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Pasamos en este momento a la Mesa de la Palabra. Esta es su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Y hoy me acompaña en la Mesa de la Palabra el reverendo Padre Brian Vélez. Buen día. Buen día, Yadira, y buen día a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales y de Radio Leo 1170. Amén. Hoy la Mesa de la Palabra va a estar basada en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 16, y lee así. Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó, le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro, ¿y tú cuánto le debes? Le contestó, 100 medidas de trigo. Le dijo, aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a 2 amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. Palabra del Señor. Amén. Bueno, Yadira, tenemos un evangelio
bien interesante en su exposición, ¿verdad? Un evangelio que es duro, hay que lo escucha principalmente en el contexto social que estamos viviendo en Puerto Rico, de la corrupción que vemos últimamente, ¿verdad? Las noticias, y que es parte de lo que estamos sucediendo y que sucede en todas las sociedades, ¿verdad? No solamente en Puerto Rico, pero nos toca a nosotros de cerca en los últimos tiempos. Y de primera instancia tenemos a ese mayordomo, ¿verdad? Ese mayordomo que puede ser muchas personas. Ese mayordomo podemos ser nosotros, ese mayordomo pueden ser nuestros gobernantes, ese mayordomo pueden ser las personas que están llamadas a servir, ¿verdad? Y administrar, porque ¿qué hace un mayordomo? Administra. Nosotros somos mayordomos de la creación, mayordomos del pueblo de Dios, mayordomos de muchas cosas, ¿verdad? Que el Señor nos está teniendo en cuenta. Así que nosotros podemos hacernos reflejo. ¿Y qué pasa en toda esta historia? Y es que el amo se da cuenta porque escucha a otras personas que le dicen: tu mayordomo está haciendo mal uso de tu riqueza. Y ahí comienza, ¿verdad?, a decir, pues voy a llamarlo para rendir cuentas. Y evidentemente, pues el enojo del jefe, ¿verdad?, de su amo, le iba a costar su trabajo, ¿verdad? ¿Y qué hace el mayordomo? El mayordomo dice: pues espérate, como yo sé que hay mucha gente que le debe, ¿qué yo voy a hacer? Para que me reciban, pues yo voy a llamar a cada uno y le voy a cobrar, ok, este me debe 100, pues dame 80, tú me debes 50, dame 25. Para tenerlo de favorcito, para cuando llegue el momento de que me quede sin trabajo, tener dónde resguardarme, ¿verdad? Y quién me reciba y quién me... Y en esa acción denota una falta, ¿verdad?, de deshonradez, ¿verdad? Porque la ambición que le da a ese mayordomo por las riquezas materiales, que son algo que están hoy y mañana desaparece, lo hacía actuar de esta manera, no siendo responsable con lo que el amo le dio desde su primer momento. Así que nosotros y nosotras estamos llamados a ser buenos y responsables con lo que Dios nos entrega, porque en algún momento, ya dirá, nos van a mandar a llamar para, ¿verdad?, ver las cuentas. No nuestro obispo, no el sacerdote de nuestra congregación, no nuestro jefe en los trabajos, sino aquel que nos envió, aquel que nos creó, aquel que le servimos y que le amamos, y nos va a decir: bueno, Brian, bueno, Yadira, ¿qué hiciste con las cosas? Me estoy enterando de las cosas que estás haciendo o que no estás haciendo. Entonces nos va a tocar a nosotros ver y dar cuentas y rendirle esa cuenta a Dios en esa construcción del reino, en esa evangelización que nos toca hacer. Tú sabes, padre, que fue bien interesante cuando me estaba preparando para estar hoy en la mesa de la palabra, ¿verdad? Tuve que leer para tener un poco más de conocimiento. La realidad es que de las cosas que pude leer, decía que en este tiempo de Jesús era bien que todas las personas que tenían dueños de terreno y este tipo de, ¿verdad?, de negocio, le escogieran una persona que lo administrara, porque regularmente vivían en otros lugares. Correcto. Lejos. Eso es lo primero que me pareció muy interesante. Lo otro es que aspecto que tiene que ver que como nosotros, y yo me refiero a traer lo que el Padre está diciendo hoy, cómo nosotros vamos a ser prudentes con nuestra toma de decisiones, ¿verdad? Porque quizás lo que nosotros pensemos que está bien no está tan bien. Y yo pienso que esto es parte de lo que nos está diciendo el Evangelio de hoy, ¿verdad? Él buscó una estrategia. Eso fue lo que él pensó. Esta estrategia me va a ayudar a mí a minimizar también el impacto negativo que he tenido en el trabajo que hice, que no lo ejecutó correctamente. Pero en una parte del Evangelio me pareció bien significativo que el mayordomo lo elogiara, porque, ¿verdad?, por lo que había hecho, y realmente lo que él hizo fue minimizar el impacto negativo relacionado a lo que la pérdida, ¿verdad?, de lo que pudo haber sido el trabajo, recolectar el dinero o la venta de lo que él estaba haciendo. Pero
¿Cuántas veces nosotros podemos pensar como seres humanos que somos y padres, ¿verdad? Que en ocasiones nuestra toma de decisiones no tiene prudencia y entonces yo pienso que la toma de decisión de él no fue prudente, no fue justo, no fue leal, ¿verdad? Y yo creo que cuando hablamos del amo, tenemos que hablar de lealtad, ¿verdad? Porque si el amo en el evangelio es Dios, pues nosotros tenemos que ser leales a lo que Dios nos está poniendo. El Padre trajo la mayordomía de la creación, trajo muchas cosas y que Dios nos ha dado a nosotros, nuestra propia vida, ¿verdad? ¿Cuán leales somos? Decimos, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero entonces, ¿cómo yo cuido el templo del Espíritu Santo? Y no me refiero a dinero, me refiero a nosotros mismos, ¿verdad? En ese sentido, y hay muchos aspectos del Evangelio que me parecieron formidables, no solamente el aspecto, ¿verdad?, de la toma de decisión y de saber que él fue un mal mayordomo, sino también el aspecto que tiene que ver con la riqueza, la distribución de los bienes. Sí, cosas que, ¿verdad? Y bien lo dice, habían los administradores, ¿verdad? Los dueños de las tierras contrataban los administradores, los mayordomos. Y esto, aquellos que somos un poco fan de Game of Thrones, por ejemplo, vemos en la serie cómo las reinas o los reyes nombran los lores. Los lores lo que hacían era administrar un pedazo de ese reino, ¿verdad? Y el rey, cuando veía que cosas malas pasaban, llamaba a ese lord para que le diera su rendir cuentas y ver, y si no, pues las consecuencias que corresponden, ¿verdad? Así que nosotros, como bien dice, estamos llamados a responder con responsabilidad, con honradez, lo que nos da a nosotros. Porque ahora mismo lo que tenemos, estas camisas, el carro que tenemos, la casa que tenemos, es material, Yadira. O sea, el templo que nosotros como clérigos administramos es material. Hoy está ahí, mañana no, viene un terremoto, viene un huracán, mañana se destruye, pero hay otras riquezas que realmente es la que nos llenan y es la que vale la pena administrar. Y si no podemos ser responsables en esto que es material, en esto que es superficial, en esto que no abunda y no nos trae nada, ¿cómo vamos a ser responsables en lo que realmente importa, en lo que Dios nos da? En lo que Dios, ¿verdad?, nos ha otorgado como parte, como regalo, como privilegio. Ahí está entonces, en ese llamado final, en ese examen, ¿verdad?, que nos harán en ese juicio cuando vayamos a la presencia del Señor. Cumplimos responsable, honradamente y con la verdad, con la debida responsabilidad desde el principio. Podemos fallar. Porque la iglesia hay que tener bien en cuanto que la iglesia es una iglesia de oportunidades. Y es una iglesia, ¿verdad?, que sirve, que ama, que quiere a todos y nos da segundas oportunidades. Así que no importa si fallamos el camino, lo importante es reconocer, reconciliarnos, porque para eso vino Jesús, para reconciliarnos nuevamente con nuestro Dios. Fíjate, Padre, cuando estás trayendo esta parte y hablamos sobre la fidelidad a Dios, hablamos de nuestra propia escala de valores. Esa escala de valores que tiene que venir, ¿verdad?, de Jesucristo, cómo nosotros hemos aprendido del Maestro, cuáles son esos valores fundamentales, ¿verdad?, para nosotros vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo Jesús. Y yo creo que partiendo de esa escala de valores es que tenemos que funcionar, ¿verdad? Y tenemos que ser fieles a lo que creemos, no podemos titubear ni podemos permitir que otras cosas vayan a enamorarnos y vayamos a ir por otro lugar donde no tenemos que ir. Yo me parece que la fidelidad a Dios es suprema, está por encima de cualquier cosa que el mundo me vaya a ofrecer en este momento. Amén, así mismo, Yadira. ¿Verdad? Y él lo cerraba al final del Evangelio, decía, no podemos servir a dos amos, ¿verdad? Claro. No vamos a poder, tenemos que estar conscientes de que hay algo siempre que nos va a pesar más que Eso es otro. así. Mi familia siempre decía, la sangre pesa, ¿verdad? Y eso es porque al final siempre, ¿verdad?, la familia es importante, pues Claro. la familia de Dios que nos ha regalado va a ser Eso es importante en esta trayectoria de la vida que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, como cristianos y como cristianas, porque nosotros somos cristianos y somos cristianas, ¿verdad? No somos musulmanes, no somos judíos. Hemos aceptado una fe en Cristo y Cristo es nuestro modelo. Amén. Y nos ha enseñado, ¿verdad?, la forma, cómo actuar, cómo servir y cómo adquirir la riqueza, porque lo que busca Jesús no es que nos sintamos culpables, Claro. es que podamos reconocer nuestras faltas y poder volver a Dios y ser aquellos hijos e hijas que Él llamó a ser.
Y recordar siempre, mis hermanos y hermanas, que no hacemos las cosas para recibir algo de Dios. No podemos actuar en esa dirección. No actuamos porque tenemos valores en nuestro corazón, porque seguimos a Jesucristo, que es nuestro Maestro, y eso nos mueve en amor infinito a hacer todo, a darlo todo, ¿verdad? A no ser injusto y actuar adecuadamente en ese sentido. Así mismo es, ¿verdad? La recompensa viene por sus propios méritos. Pero si pensamos como el mayordomo, voy a hacer esto para ganar algo al final, pues nunca lo vamos a hacer de corazón, ¿verdad? Claro. Cuando nos entregamos de corazón en ese evangelio, en la construcción del reino, en buscar erradicar la opresión, como dicen las primeras lecturas, no esperamos nada, o sea, no esperamos nada a cambio, sino que la glorificación de Dios. Y ahí, al final, pues vamos a ver la real recompensa, que es esa, es la que el Señor nos ha dado, nos ha regalado y nos ha permitido verla vivir y disfrutar. Gracias, Padre. Gracias por a ustedes. estar aquí en Senderos. Bendiciones en toda la labor que hace, ¿verdad? En todas las cosas que hace para la Iglesia Episcopal, a través, ¿verdad?, del ministerio universitario, a través ¿verdad?, de tu servicio allá con esa gran comunidad que quiero tanto, que el buen pastor, Amén. tanta gente maravillosa que nos está viendo hoy a través de las redes sociales. Bendiciones en todo eso. Amén, bendiciones. Y Gracias. ustedes, mis hermanos, no se quiten porque tenemos mucho más de Senderos. Saludos y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Este es su hermano y amigo, el Padre Ángel Dávila, aquí siguiendo con el programa Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, como todos los domingos o casi todos los domingos, porque últimamente ha cogido como un brequecito. Por aquí está nuevamente nuestra hermana y amiga Yadira Torres. ¿Cómo estás? Bien, una bendición a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales. Bendiciones en este domingo. La vez pasada estuvimos hablando sobre la viruela símica o viruela del mono, y para eso estuvo con nosotros la doctora Ivonne Vega, y está con nosotros nuevamente para darle seguimiento a este tema educativo. ¿Y por qué educativo? Porque yo creo que debemos educarnos un poco más sobre esta viruela. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros. Yo creo que podríamos dar un resumen de la otra vez que estuvimos hablando sobre la viruela, para entonces entrar en caliente con las otras preguntas que se nos quedaron. Así que sería muy bueno decir qué es la viruela del mono y por dónde va esto. Seguro, es una condición viral, es un virus que se adquiere directamente de animales a las personas. Por eso es que se llama un virus zoonótico, o sea, que se adquiere de los animales hacia las personas. En ese sentido, pues hemos visto un aumento significativo en los pasados meses de personas que se han contagiado con este virus. Esta viruela, usualmente los síntomas son muy similares a los síntomas que puede tener una persona con influenza ahora mismo con el COVID. Claro. O sea que son síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, los ganglios o nódulos inflamados, dolorosos, y puede, ¿verdad? Y eso puede coincidir con otros síntomas de otros virus también. Además, las personas presentan unas erupciones, lo que llamamos un rash, ¿verdad? Que es lo que se conoce comúnmente en la piel, que puede comenzar con unas vesículas. Cuando decimos vesículas, es que pueden tener como un líquido adentro. Parecido a la varicela. Correcto, y entonces eso luego, una vez se revientan esas vesículas, puede crear como una costra. Usualmente es en la cara, en las manos y en las diferentes partes, tal vez en la genitalia también se puede identificar, y más o menos esos son los síntomas que se presentan con la viruela símica. Cuando tuvimos la vez pasada, ya íbamos solamente por de 13 a 19 personas, ¿no? Estaba como que comenzando esto, pero ahora vemos que esto se ha disparado. ¿Y cuántas personas ya tenemos en Puerto Rico identificadas con esta viruela? Sí, tenemos alrededor de 152, esos son datos bien recientes de hoy, que los obtuve del Departamento de Salud. Así es que tenemos alrededor de 246 pruebas que se han realizado. Eso quiere decir que 246 personas han creído, ¿verdad?, o han tenido la sospecha
de que tienen la viruela del mono. O sea que sí, se está promulgando y está aumentando la cantidad de casos identificados. Quiere decir que esas pruebas, 246 pruebas, podría ser que aumente, porque de esas 46 algunas pueden salir positivas. Correcto. Interesantemente, ya vemos que el 38% de los casos en el mundo se han identificado en Estados Unidos. Que son, ¿verdad?, más o menos alrededor de 57,000 casos en todo el mundo. En Estados Unidos, 21,000 de esos han sido en Estados Unidos. Wow. Antes de estar, ¿verdad?, en este espacio estuvimos hablando sobre la estadística y estabas mencionando que hay un alto porcentaje que son varones. Eso es correcto. De todos estos casos en Puerto Rico, por lo menos, se han identificado que 2 o 3 son féminas, el resto son varones. Ok, ¿por qué? ¿A qué se atribuye? Pues eso lo que han, ¿verdad?, identificado es que los varones, pues que se han identificado, pueden estar incurriendo tal vez en conductas un poco de más alto riesgo que el resto de la población. Okay. Así es que lo que pasa es que quiero ser, ¿verdad?, bastante cuidadosa con eso, claro, porque como mencionamos en la vez pasada, no queremos que esto se convierta como el VIH de esta época. Y aparte de eso, pues que no se estigmatice a esa población y que entonces las personas que experimenten algunos de estos síntomas puedan buscar ayuda. Sí, por otra parte también me gustaría que compartieras con las personas que nos están viendo y escuchando cuánto tiempo dura y en cuánto tarda para el contagio. Sí, una vez una persona se expone y está, ¿verdad?, ha tenido contacto con alguien que tiene viruela del mono o viruela símica, pues básicamente puede desarrollar hasta 21 días. Después del contacto. O sea que el contagio puede ocurrir desde 3 días hasta 21 días. En relación a la pregunta que haces de cuánto tiempo dura, pues la persona puede ser contagiosa o debe estar en aislamiento hasta 4 semanas. Okay. O si ha tenido las erupciones en la piel, hasta que esas erupciones estén completamente secas. Porque en la medida en que esas erupciones tienen algún tipo de fluido, pueden ser contagiosas. Por eso es que es tan contagiosa la... Correcto, okay. Sí. Hay una pregunta que me surge cuando hablo de tratamiento y hemos visto las noticias y hemos visto montones de cosas. ¿Está preparada nuestros hospitales, nuestro sistema de salud para enfrentar esto? Porque es que lo veo como que muy alto en tan poco tiempo. Se está enfrentando esto con la seriedad que se debe enfrentar. O sea, creo mi duda, porque también he visto tantas cosas que posiblemente no sean verdaderas, pero lo que sale por televisor, tú sabes que eso es... Sí, hay que cogerlo. Pero realmente me surge esa... ¿Sí está preparada nuestra salud para eso? Yo puedo... El sistema de salud sí está preparado. Yo tengo la experiencia de que un jueves sí, un jueves no, tenemos una reunión con la doctora Iris Cardona, que es la CMO del Estado, ¿verdad?, del Departamento de Salud, y ella pues nos ha traído toda la información que hay disponible. Si los hospitales tienen el tratamiento disponible, lo positivo de esta condición, y es importante que lo mencione, es que se va solita. No hay que darle ningún tratamiento. El tratamiento pues se le puede dar a personas que desarrollen complicaciones asociadas a la condición, pero no necesariamente tiene que haber un tratamiento. Sí lo hay, está disponible, es un anticuerpo monoclonal que está disponible en algunos de los hospitales y el sistema de salud, el Departamento de Salud, tiene toda la información en qué hospitales está disponible el tratamiento. Además de eso, tienen la capacidad los hospitales de identificar esas lesiones, de hacer los cultivos adecuados y las pruebas específicas para poder entonces determinar esto. Aquí lo importante es que la gente se identifica o tiene sospecha
no se quede en su casa o siga contagiando a otros, sino que entonces busque ayuda y su médico le va a dar entonces las instrucciones para que pueda buscar esa ayuda. O sea, doctora, que durante este tiempo, ¿verdad?, que hemos estado por asuntos que tienen que ver con la pandemia, cuando le decimos a la gente asuntos que tienen que ver con la palabra vacuna, pues ya la gente está como un poco saturada con esto. Anteriormente, cuando usted estuvo en el programa, usted habló sobre que hay vacuna. Pero entonces, ¿cómo funciona la vacuna? Porque, ¿verdad?, estamos hablando de tantos asuntos que tienen que ver con vacuna, que yo creo que la gente en ese sentido, sí, de verdad, porque sé por tantas personas que conocemos y que hablan tanto sobre la palabra vacuna, ¿verdad? Sí. Bueno, las vacunas, ¿verdad?, todo depende del mecanismo que se utiliza para viabilizar esa vacuna, ¿verdad? La vacuna puede ser virus atenuados que se inyectan, pero el principio o lo principal de la vacuna es que la vacuna lo que hace es que genera en nuestro cuerpo los mecanismos para poder defendernos en contra de ese virus, de esa bacteria. O sea que en ese sentido la vacuna que hay disponible para el virus del mono se llama Jynneos. Es una vacuna que ya está disponible. Hay centros que sí están vacunando. De hecho, puedo decir, mi esposo, que es médico también, ya se vacunó. Es una vacuna que se da en 2 dosis. La primera dosis son subcutáneas, no es intramuscular. Es subcutánea, y entonces tienes la inmunidad mayor está a los 14 días y después pues continúa con esa inmunidad. Así es que lo que se inyecta es un virus atenuado, a diferencia del COVID, que sabemos que las vacunas tienen diferentes mecanismos de acción. Por otra parte, algo que me genera, ¿verdad?, como una especie de duda. ¿Y está disponible para todas las edades o cómo funciona la vacuna? Esa vacuna está disponible para personas mayores de 18 años. Ahora mismo se está enfocando más en la población que ha tenido contacto directo con algún caso que se sepa que tuvo la fiebre o el virus del monkeypox. O sea que para hablar en arroz y habichuela, pues sabes que a mí me gusta hablar en arroz y habichuela, y más ahora que tengo hambre. Pero sí, yo ahora mismo quisiera ir a vacunarme, aunque yo no he tenido contacto con nadie, y cuestión para los que me están viendo ahí. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Cómo es el sistema? Sí, y de hecho hay unos centros que se han estado estableciendo y hay eventos ya programados para vacunación masiva. No se va a llevar a cabo como se hizo con el COVID. Recuerdan, pues al principio hubo que hasta estratificar la población para poder comenzar, porque primero que esto no es una pandemia. Así es que por eso es que se enfocan en las personas que han tenido algún tipo de contacto. Pero cualquier persona mayor de 18 años puede ir a cualquiera de los eventos que ya están programados, que los pueden obtener a través de del portal del Departamento de Salud. Y ahí, cuando entran al área de viruela símica, le indica todos los lugares en donde se van a estar vacunando. Hay un dato que ella trajo, ¿verdad?, también, que me parece que es interesante que ella lo pueda discutir en estos minutos que nos quedan, y es el asunto que tiene que ver con los niños, porque el porcentaje de niños en contagio es bien bajito. Es bien bajito, pues porque realmente no incurren en las conductas que son las que se han identificado como alto riesgo para el virus. Ahorita te hice la pregunta, y yo sé que nuestro Centro Médico Episcopal San Lucas está preparado. Eso es bien importante que lo sepan para toda esta situación que estamos ocurriendo. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, usted se puede comunicar al Departamento de Salud, que realmente es lo que están llamados a darle la información veraz y la información específica sobre esto. Los centros de vacunación también, a través del el Departamento de Salud, yo creo que es lo mejor que se podría llegar a y hacer. los médicos también hemos recibido diferentes orientaciones y adiestramientos de cómo identificar la condición, cómo prevenirla y cómo manejarla. Qué bueno haberte tenido, Ivonne. Yo espero haber
llegado a todas las preguntas que teníamos. Claro. Por eso vienes por segunda vez. Por ahí vas a estar nuevamente con par Con mucho gusto. de temas que yo sé que eres versada en esas áreas y te podemos seguir utilizando. Así que como la doctora Enid López, eres parte como doctora residente en medicina. aquí en Sendero. Gracias. Una bendición de verdad tenerte Amén, aquí amén. hoy. Igual para mí, de verdad. Amén. La bendición de Dios contigo. Amén. Hermanos y hermanas, seguimos en Senderos. Saludos y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Este es su hermano y amigo, el Padre Ángel Dávila. Nuevamente aquí en esta sección de Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Hoy desde el Centro de Retiro y Conferencia San Justo, hoy estoy muy contento de estar con mi amiga Marinés. Marinés es pastora de la Iglesia Discípulos de Cristo aquí en Puerto Rico y está haciendo alianzas con nosotros de amistad para muchos proyectos que estamos teniendo a través de todo lo que es la pastoral de la mujer aquí en nuestra iglesia y específicamente en el Centro de Retiro y Conferencia San Justo, donde estamos haciendo muchas cosas. Precisamente durante esta semana estuvo en los espacios que nosotros tenemos en el Centro de Retiro de las noches teológicas o los encuentros y conversatorios realmente teológicos pastorales, y fue invitada para hablar un poquito sobre lo que era la relación de la mujer con Jesús. Háblame un poquito sobre eso. Sí, ¿Cómo era el título realmente? Porque producción a mí no me dio preguntas. No te dio preguntas, ni nada, pero te dio una guía. Pero como eres tú, Vamos. pues vamos a ver cómo sale. Pues mira, tenía que ver con cómo hacía Jesús inclusión de las mujeres en su ministerio, en lo que después se conoció como ese movimiento de mujeres en el ministerio de Jesús. Así que lo que vamos a estar haciendo, o lo que estuvimos haciendo en ese momento, fue rescatar de los textos bíblicos, rescatar de los evangelios esas experiencias donde Jesús hacía una de dos cosas, o traspasaba fronteras para llegar a otras personas marginadas, en este caso a las mujeres, cómo atravesaba la frontera de la región de Ciro-Fenicia, cómo atravesó la frontera de Samaria para tener un encuentro salvador con una mujer allí. Y al mismo tiempo, cómo Jesús se dejó traspasar sus fronteras personales al permitir que esa mujer, en el caso del Evangelio de Marcos me parece, esa mujer Ciro-Fenicia llamada Cananea. Y esa cananea se aproxima a Jesús y tiene un diálogo bastante fuertecito, ¿sabes?, con Jesucristo para lograr arrancarle un milagro al reino de los cielos. Y cómo, ¿verdad?, Jesús se fue dando a la tarea de ir dándole voz a las mujeres, de darles participación dentro del ministerio de Él y de dejarlas establecidas hasta como apóstoles. La historia nos habla de que María Magdalena es conocida como la apóstol de los apóstoles. Así que eso es tema para continuar conversando. Y cómo Jesús fue muy específico, fue muy intencional en balancear las estructuras de jerarquía para darle a la mujer el lugar que Dios mismo le dio desde Génesis 1, que era una coigual con el varón en lo que era el servicio y el cuidado y la mayordomía de todo lo que es la creación. Interesante. Así que esa reflexión de Jesús que traspasa fronteras y que nos traspasa a nosotros también, nos obliga a nosotros mover nuestras verjitas. Es interesante lo que estás hablando, Marinés, porque ahora en la Convención General de los Estados Unidos la Iglesia Episcopal se reúne para tomar sus decisiones, y el obispo primado en una de sus predicaciones invita a la Iglesia a empezar a trabajar con esa brecha que hay entre la Iglesia y Jesús. Y decía el obispo primado, podemos hacer tantas cosas, pero si esa brecha que hay entre Jesús y la Iglesia no la acercamos, no va a pasar absolutamente nada. Y cuando hablas de la frontera, me viene a mí esa predicación del obispo primado en esa convención general, y yo creo que, y me atrevo a decir, no solo en la mujer, yo creo que la iglesia en general tiene esa frontera entre Jesús, pero cómo Jesús permite, y eso fue lo que me impactó, cómo Jesús permite que por decir eso, violenten esa frontera, ¿no? Y entren a Él y tengan una... Jesús no tiene temor. Jesús no pertenece a la jerarquía. Jesús no se casó con nadie. No tenía compromisos con nadie, ni nadie amarraba su conciencia.
Su compromiso era con el Padre y era con un proyecto llamado el Reino de Dios. Qué bien. Pero no vamos a decir nada más porque Ok. entonces te vamos a invitar a todas las personas a que se conecten a ese live que ya pasó, pero todavía está en la página de la iglesia y en la página del Centro y Retiro y Conferencia San Justo. Ya se nos acabó el tiempo tan rapidito porque era Muy bien. simplemente para que te conocieran y tuvieran un poquito de lo que estamos haciendo. Perfecto. Te bendigo. Igualmente a ti, Padre. Seguimos en Senderos. Mis hermanos y hermanas, nuevamente aquí en Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Hoy también tenemos al reverendo Padre Francisco Morales, que viene a hablarnos un poco sobre la capellanía. Saludos, Yadira, y muy buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo aquí en tu programa Sendero. Eso es así. Quiero decirles a ustedes y compartir que el Padre Francisco Morales es el director del Departamento de Capellanía del Sistema y precisamente el próximo 23 de septiembre, viernes, de 8 a 5 de la tarde, tendrán el 7º Foro de Capellanes de Sistema de Salud en Ciudad San Lucas, en Gurabo. Eso es así, Yadira, ya son 7 años, así que este es nuestro 7º foro para capellanes, ¿verdad?, que estamos celebrando. Este año bajo el tema, ¿verdad?, de la capellanía desde una perspectiva multidisciplinaria, y lo que buscamos es como ver, ¿verdad?, a través de los talleres cómo la capellanía puede ayudar en otras áreas que quizás no son muy comunes. ¿Verdad? Sabemos que hay capellanía a nivel de la cárcel, sabemos que hay capellanía a nivel de hospitales, hay capellanía a nivel de la escuela, a nivel militar, pero no solamente la capellanía pueden ser en esas áreas, sino que también vamos a ver cómo la capellanía se ha desarrollado y cómo también ha podido ayudar en otras disciplinas que quizás no son muy comunes o muy conocidas, como por ejemplo en el área de rehabilitación con pacientes adictos, como esa ayuda espiritual, como ese acompañamiento espiritual a través de la capellanía puede ayudar en la rehabilitación de esos pacientes. También vamos a estar viendo un poquito, ¿verdad? Vamos a tener otras de las conferencias que vamos a hablar un poco de cómo ha evolucionado la capellanía y sobre todo el rol de la mujer en la capellanía. Hace un tiempo atrás o años atrás veíamos siempre que la mayoría de los capellanes eran hombres y esto ha ido evolucionando y ahora vemos muchas mujeres que se han interesado en el ministerio de la capellanía y cómo ese rol de la mujer ha cambiado ese enfoque de la capellanía, ¿verdad? Y ha ayudado a exaltar ese rol de la capellanía a través de la presencia de las mujeres. Así que vamos a tener también cómo la capellanía trabaja en las comunidades, con la familia, en apoyo, ¿verdad? En términos de apoyo intrafamiliar, en situaciones con la familia y también en situaciones de la comunidad. Así que vamos a tener grandes conferenciantes, grandes expertos en esa área que nos van a estar brindando ese apoyo, nos van a estar brindando de su conocimiento y nos van a estar hablando de esas conferencias y cada uno de esos temas. También vamos a tener otra conferencia que habla sobre el rol de la espiritualidad, ¿verdad? Cómo el impacto de la espiritualidad en la ayuda a nivel emocional, en la salud emocional y en la salud física, ¿verdad? De los pacientes. Así que vamos a tener muy buenos recursos, como ya te dije, grandes recursos que nos van a estar ayudando y nos van a estar brindando de ese conocimiento que ellos tienen en cada una de esas áreas. De hecho, pudiéramos entonces, padre, según lo que has expuesto, ¿verdad?, indicarle a las personas que nos están escuchando que el capellán ocupa un rol importante dentro de nuestra vida, ¿verdad?, de nuestra sociedad, porque si analizamos esto, el capellán está envuelto en todas las áreas de nuestra sociedad, tanto las comunidades como la familia, personas que están física y emocionalmente con problemas físicos y emocionales a otros niveles, porque cuando hablamos de capellanes a veces pensamos que es solamente el área de hospital y no es así. Es todas las áreas de nuestra vida donde necesitamos una asesoría pastoral. Fíjate, padre, que me encantaría que pudieras definir lo que es el capellán en ese sentido. Pues mira, como bien explicaste, siempre se ha tenido esa idea de que el capellán solamente es para áreas así como la salud,
¿verdad? Es donde más común vemos, sobre todo en nuestro país, es donde más se ve lo que es la capellanía. Y el capellán, básicamente, la función del capellán es la persona que acompaña, está para acompañar, para brindar apoyo espiritual, no religión, espiritual, apoyo espiritual y pastoral a ese paciente o a ese cliente o a esa persona, ¿verdad? que está con él, que le está pidiendo esa ayuda. Es el ministerio de la capellanía es un ministerio de acompañamiento, es un ministerio de presencia, es un ministerio donde vamos allí a brindarle ese apoyo. Fíjate que capellán viene de la palabra capella, que significa capa. Así que nosotros básicamente vamos a ayudar a abrazar, a cubrir, a acompañar, a proteger a esa persona que necesita de nuestro apoyo. Y como bien explicaste, la capellanía abarca todas las áreas, diferentes áreas, y cada día más estamos viendo esta evolución de la capellanía donde nos estamos especializando, ¿verdad? Esa capellanía especializada en un área específico, ¿verdad? Ahora mismo hay muchos capellanes que se están especializando en trabajar a nivel de las cárceles, porque el ambiente de las cárceles no es el mismo ambiente de un hospital. Así que por lo tanto tú tienes que especializarte en eso. Trabajar con pacientes que tienen problemas de salud mental o salud emocional, pues también requiere una especialización, ¿verdad? Trabajar en el momento de la pérdida y el duelo, pues también es otra especialización. Así que, y lo que estamos buscando a través de estos foros de capellanes es motivar a lo que es la parte de estudiar. La capellanía es un ministerio, claro que sí, pero también además de un ministerio es profesional. Y tenemos que educarnos y tenemos que trabajar para eso, ¿verdad? Y tenemos que tener esas educaciones continuas para irnos desarrollando, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel espiritual. Padre, porque, claro, tenemos una responsabilidad, mis hermanos y hermanas, porque trabajamos con la gente. Y como trabajamos con la gente, responsablemente necesitamos las herramientas, ¿verdad? Que nos puede ofrecer, por ejemplo, el foro de capellanes para trabajar en las diferentes áreas, porque yo asumo, ¿verdad?, que no solamente los capellanes son aquellos que están ordenados, sino son otros laicos también que entran y aceptan este ministerio dentro de una institución y dentro de su propia iglesia para servir de alguna forma, ¿verdad?, con sus talentos en este reino de Dios. Y eso es que bueno que aclaras ese punto, Yadira, porque muchas veces pensamos que tenemos que ser ministros ordenados para ser capellán, y tú no tienes que ser ministro ordenado. Un laico puede ser un buen capellán. Y yo soy de los que pienso, ¿verdad? Y lo digo, que un buen capellán puede ser un buen sacerdote, pero un sacerdote no necesariamente puede ser un buen capellán, porque son dos ministerios diferentes, ¿verdad? Aquí estamos trabajando, por eso es que yo recalqué ahorita la parte de la espiritualidad, no religión, porque yo como capellán, en mi parte que trabajo en el hospital, mi mayor población no son los episcopales. Mi población, yo tengo allí católicos romanos, tengo adventistas, tengo metodistas, tengo testigos de Jehová, tengo santeros, babalaos, tengo no creyentes. Entonces yo tengo que trabajar con esa espiritualidad de ese paciente, no con su religión. Yo tengo mi religión, él tiene la suya, pero yo trabajo con su espiritualidad. Y eso es lo importante, ¿verdad? De esto, de cuando nosotros trabajamos con la capellanía, nosotros estamos trabajando con personas que no necesariamente van a querer un sacramento. A nivel, como yo como sacerdote, pues es más sacramental. Yo voy, cuando visito un feligres, yo voy a llevarle la comunión, voy a orar por él, darle la unción de los enfermos, darle ese acompañamiento. Pero no necesariamente como yo en mi función como capellán voy a darle un sacramento. Quizá lo que la persona necesita es que yo le dé acompañamiento, escucharlo. Y a través de sus creencias poderle brindarle ese apoyo que necesita. Y lo que buscamos a través de estos foros es precisamente eso, a motivar a que otros quieran entrar al ministerio de la capellanía, y a los que ya están dentro del ministerio de la capellanía, pues que puedan, o en cualquier otro ministerio, porque también a nosotros nos acompañan sacerdotes, pastores, ministros, y nos acompañan laicos en estos foros, trabajadores sociales, consejeros, participan de estos foros, y lo que queremos es que también sirva para los que ya están dentro del ministerio,
pues puedan también servir como educación continua para ellos y para su formación. Así que completamente gratis, están todos invitados para que participen, va a estar muy bueno. Y va a haber un tema que me lo acordaste cuando estabas hablando, de la responsabilidad, de lo que es tú tener una intervención con una persona. Claro. ¿Verdad? Que una persona que tú no conoces. Porque no es lo mismo tú visitar un feligrés de tu iglesia que tú visitar a alguien que tú no conoces, que lo estás quizás viendo por primera vez allí. Y uno de los temas que va a tocar, que va a ser el primer tema de esa mañana, va a ser los aspectos éticos y legales de una intervención de un capellán con alguna persona. Y esa va a estar con nosotros la licenciada Coral Rivera, que es nuestra abogada interna de la corporación del sistema de salud. Así que ella va a estar con nosotros dándonos de ese tema, porque eso es bien importante, que tengamos cuidado en nuestras intervenciones. Claro, es una responsabilidad grande porque, vuelvo y lo repito, tratamos con seres humanos, ¿verdad? Y al saber que son seres humanos, son personas importantes para nosotros. Me encanta saber que hayas explicado muy bien que no tiene nada que ver con religión. Porque tenemos que saber, ¿verdad?, que no se trata de promocionar nuestra iglesia, se trata de acompañar a la gente. Y es impresionante, ¿verdad? Y esto yo lo digo, ¿verdad? No porque sea capellana, sino porque, ¿verdad?, conozco a algunos de los capellanes nuestros, la necesidad que tiene el pueblo de Dios y el que no es, y el que no quiere tampoco, que a veces no quiere ni entrar a la iglesia, la necesidad que tiene solamente de que alguien lo acompañe, lo escuche, lo abrace, le dé una oportunidad de reconciliarse o simplemente esté ahí, ¿verdad?, sujetando su mano. Siendo, ¿verdad?, amoroso con la situación que cada ser humano vive, y no sabemos cómo vamos a construir en la vida de la gente en ese particular. Eso es así. Y ahí simplemente a veces uno va donde un paciente que yo no quiero que tú me ores. Bueno, ¿qué quieres? Siéntate ahí, vamos a hablar, y conversamos y hablamos. Y a lo mejor piensas que no hiciste nada, tuviste a lo mejor media hora, pero hiciste mucho. Porque eso es lo que quería, que tú lo escucharas y que conversaras. Quizás el capellán es la única persona que viene allí a dedicarse a escucharlo y a hablarlo. A lo mejor todo el mundo le habla y tú eres el único que no le habla y lo escuchas a él o a ella, ¿verdad? Así que eso es lo grande del Ministerio de la Capellanía. Así que los invitamos este viernes 23 de septiembre en Ciudad San Lucas, de 8 a 5, allí en nuestro 7º foro de capellanes. Eso es así, esto va a ser en Gurabo, Ciudad San Lucas, y si usted desea asistir, usted puede llamar al 787-844-2080, extensión 5126, extensión 5122, y voy a repetir, 844-2080, extensión 5126, 5122, o puede conectarse o escribir al email forocapellan@ssepr.org. No importa de qué denominación usted, esto es una gran oportunidad para que usted pueda crecer en este ministerio, porque la realidad es que esto es un ministerio de Dios. Eso es así. ¿Verdad? Y todos estamos llamadas a abrazar a los demás de manera especial. Gracias, Padre. Gracias a ti, Yadira. Gracias por la oportunidad. Bendiciones a todos los capellanes, ¿verdad?, de nuestro sistema de salud, y a todas las personas que van a ir a nuestro clero. Quedan cordialmente invitados y también pueden comunicarse con nuestra oficina acá en el Centro Diocesano, que muy gustosamente le vamos a dar toda la información. Dios les bendiga y gracias. Y luego de este maravilloso programa lleno de mucha información, ya estamos a punto de culminar. Eso es así. Y qué bueno estar en este espacio maravilloso de toda esta información, pero también de estar en contacto con Dios. Yo posiblemente siempre digo que estos espacios nos acercan más a Dios, y este es definitivamente. Así que para el día de hoy quisiéramos compartir con ustedes el Salmo 122. Y el Salmo 122 dice: qué alegría cuando me dicen vamos al templo del Señor. Jerusalén, ya estamos dentro de tus puertas. En el verso 8 dice: y ahora que mis hermanos y amigos están juntos, diré que haya paz en ti. Por el templo del Señor nuestro Dios procuraré tu bien. Qué bueno que vamos a la casa del Señor. Posiblemente tú, hermano y hermana, vas camino de la casa del Señor. Posiblemente tú, querido hermano y hermana, vas a orarle al Señor, vas a exaltar su nombre, y nos vamos a estar reuniendo
juntos alrededor de la mesa. Qué alegría que vamos a esa casa. ¿Por qué? Porque en ese verso 8 nos dice, porque vamos a buscar el bien los unos a los otros, y sobre todas las cosas nos dice, y que haya paz en medio de nosotros. Así que un versículo maravilloso. Así que usted que va a la casa de Dios, dé gracias, sea agradecido por un día más de vida, por las bendiciones que nos da Dios cada día. Así que es momento de orar. Sí, Señor. Pues oremos al Señor. Vamos a conectarnos con Dios, vamos a ponernos en sintonía con el Señor. Tus necesidades, mis necesidades en las manos de Dios. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de estar en tu presencia. En esta hora ponemos en tus manos todas las necesidades de las personas que así necesitan de tu poder, de tu presencia en esta hora. Podemos también nuestras necesidades, las de nuestro corazón. Ponemos nuestra iglesia en tus manos, nuestros pastores, presbíteros, presbíteras, nuestro obispo y todo lo que está sucediendo durante nuestro entorno de comunidad de fe. En esta hora te damos gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos, pero todas las cosas las ponemos en tus manos. Manifiéstate en ellas como mejor nos convenga, y sé tú y mantente en nuestro lado, siempre como compañero de camino. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que la bendición de Dios con ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de manera especial. Amén. Hasta el próximo domingo. Cuídense. Bye.